Bienvenidos a Cristianismo Vertical. Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo te acompañe siempre, a ti y a tu familia. En el día de hoy quiero compartir un tema que considero crucial. Es lamentable que muchas personas, incluso visitando una iglesia, no sepan responder a la pregunta siguiente: ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Y una segunda pregunta asociada es: ¿cómo se desarrolla a lo largo de la Biblia este mensaje? Pues bien, en esta ocasión quiero compartir con usted, para que puedas afianzar conocimiento y puedas también edificar a otros, si así Dios te lo permite, de aquí en lo adelante, encontrarte con alguna persona, hermano de la fe, que no tiene claro estas verdades. Quiero comenzarte diciendo: la Biblia no es una colección desordenada de libros. No, nada de eso. Hay una coherencia impresionante, hay una conexión sobrenatural entre todos los libros de la Biblia. Porque toda la Biblia habla de una historia unificada que revela que el propósito de Dios, y tal propósito se extiende desde la creación hasta la eternidad. Así que su mensaje central es el siguiente, y quiero que preste atención a esto. El mensaje central de la Biblia es la redención en Cristo. Si has escuchado otra cosa, quiero que reflexiones en el día de hoy. Te tomes un momento, un tiempo, y reconozca que el personaje central, el protagonista, es Dios y su propósito. Se trata de Él. Y aunque estamos involucrados tú y yo como seres humanos en ese plan, el héroe no es ninguno de nosotros. Incluso no es ninguno de los héroes del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, mucho menos. El personaje central es Jesús. Y el mensaje central de la Biblia es su obra redentora. Ahora, este mensaje se desarrolla en la Biblia a lo largo de 6 grandes etapas. Y es lo que quiero compartir brevemente de forma panorámica con usted en esta ocasión. La primera gran etapa es la creación. Aquí vemos cómo Dios diseña todo lo creado. Aquí vemos el diseño perfecto de Dios. Todo lo que existe. En el cielo, en la tierra y en el universo, en todo lugar. Dios lo creó y lo creó perfecto. Así que abrimos nuestras Biblias y en los primeros 2 capítulos encontramos esta gran etapa. Esta primera etapa. La Biblia comienza con la declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo bueno, incluyendo al ser humano, que lo creó a su imagen y a su semejanza. Así que la humanidad en aquel entonces tenía una comunión perfecta con Dios. Disfrutaba de una relación intacta con Dios. Y Dios le dio la responsabilidad de gobernar la creación bajo su autoridad, como una especie de virrey. Ahora, en esta etapa hay un mensaje clave, y es que Dios diseñó el mundo, incluyendo al ser humano, para reflejar su gloria y establecer una relación perfecta y armoniosa con la humanidad.
La segunda gran etapa después de esta es la etapa de la caída. Aquí vemos la corrupción del pecado. Y esta etapa se puede extender desde Génesis capítulo 3 al capítulo 11. Aquí observamos que Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del árbol prohibido, trayendo pecado, trayendo muerte y separación, consecuencias terribles para la humanidad. El mundo quedó marcado por la corrupción. Y esta es la gran realidad que perdura hasta el día de hoy. Hay historias que realzan esta gran realidad. Por ejemplo, Caín mató a Abel, un hermano matando al otro. La humanidad se volvió cada vez más malvada. Génesis 6:5. Y la historia de la Torre de Babel, que encontramos en Génesis capítulo 11, nos demuestra y nos anuncia que la rebelión llegó a ser colectiva. Por tanto, en esta segunda etapa, el mensaje clave es que el pecado arruinó la creación perfecta que Dios había hecho. El pecado arruinó la relación entre Dios y el hombre. Pero las cosas no se quedaron así, en derrota, en muerte. Desde ese mismo instante, Dios prometió restaurarlo todo y prometió un Salvador. Esta primera promesa de redención la encontramos en Génesis capítulo 3, verso 15. Después de esta segunda etapa, entramos en una etapa muy emocionante y es la etapa de la redención prometida. Aquí Dios llama a Abraham y le promete que de su descendencia vendría una bendición grande, especial, para todas las naciones. Dios lo iba a bendecir a él y a su descendencia. Y por medio de su descendencia y de su simiente, que es Cristo, lo entendemos a la luz del Nuevo Testamento, Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Israel fue escogido para ser un pueblo santo, como lo somos nosotros los creyentes hoy en el Nuevo Testamento y en esta dispensación. Pero Israel falló en obedecer a Dios. Los sacrificios que prescribía la ley señalaban la necesidad de un redentor. Y los profetas que Dios levantó en esta etapa anunciaron que vendría un rey justo y Dios establecería un nuevo pacto. Isaías habla de un Mesías sufriente y Jeremías también anuncia, movido por el Espíritu Santo, de un nuevo pacto que Dios iba a establecer con la humanidad para revertir todos estos efectos de ruina, destrucción que había causado el pecado. Esta etapa de redención prometida se extiende desde el llamado de Abraham, Génesis capítulo 12, hasta el libro de Malaquías. Toda esta historia que se desarrolla a través de todos estos libros. Hay un mensaje muy claro. Dios escogió a Israel para revelar su plan de salvación y de esta forma preparar el camino al Mesías. Es una etapa donde Dios promete, donde se desarrolla y va tomando forma esta redención que Dios ha prometido. Llegamos entonces a la etapa del Nuevo Testamento, con la venida de Cristo. Y aquí bien podríamos decir que es la etapa de la redención cumplida. Se prometió en el Antiguo Testamento y toda la historia que se desarrolló en aquel momento era apuntando a alguien que vendría, el Mesías, el Salvador, para revertir y traer la redención anhelada
Y toda la expectativa redentora ahora viene a cumplirse con la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús vino al mundo como el Mesías prometido. Predicó el reino de Dios, sanó enfermos, perdonó pecados. Murió en la cruz para pagar por el pecado y resucitó para vencer la muerte, garantizando así la redención y la resurrección de los que creen en Él. Así que en esta cuarta etapa, conocida como la redención cumplida porque Cristo vino, murió y resucitó, el mensaje es claro. Cristo cumplió las promesas del Antiguo Testamento, trayendo salvación por la gracia. Ahora entramos en la quinta etapa de este proceso, en la quinta etapa de este gran mensaje que se viene desarrollando en la historia bíblica, y es la etapa de la misión de la iglesia. El evangelio alcanza al mundo. Así que a partir del libro de los Hechos, en lo adelante, vemos cómo el evangelio, la palabra de Dios, el reino, se empieza a abrir paso entre los seres humanos alrededor del mundo. Jesús envió a sus discípulos a ser discípulos a todas las naciones. Mateo 28. El Espíritu Santo no dejó solo a los creyentes. El Espíritu Santo les fue dado para capacitarlos, para darle el poder y la unción que ellos iban a requerir para ser efectivos en la obra. Y de esta forma vemos cómo el evangelio se fue extendiendo a judíos y a gentiles, alcanzando cada vez a más personas para el reino de Dios. A pesar de la persecución, a pesar de las luchas y de los problemas, la iglesia creció y hasta hoy se mantiene haciendo la obra del Señor. Y el mensaje en esta etapa también es muy claro. La iglesia proclama la salvación en Cristo, haciendo un llamado a todos al arrepentimiento y a la fe. Un llamado a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en el Redentor, que cumplió todas las expectativas redentoras del Antiguo Testamento. Y entramos en la última etapa de este gran proceso, de este gran plan de Dios, y es la nueva creación, la restauración final de todas las cosas. Apocalipsis capítulo 20 al capítulo 22 hace mención de esta etapa final, donde Dios juzgará al mundo y creará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más muerte, más dolor, más desgracia. La humanidad redimida han sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero y viven bajo su señorío. En aquel entonces vivirán eternamente en una comunión con Dios ininterrumpida, cumpliéndose así su propósito original. Dios restaurará su creación y vivirá con su pueblo eternamente. Este es el mensaje clave en esta última etapa. La Biblia es la historia de la redención. Dios creó todo bueno. El pecado lo arruinó. Cristo, el Señor, lo restauró. Y un día todo, el hombre, la creación, todo el universo será renovado. Por tanto, el mensaje principal se desarrolla de esta forma. La salvación está en Cristo. Y fuera de Él no hay escape. No hay redención. Así que Él te invita hoy a venir a Él a sus pies. Él te invita hoy a reconocerle como Señor y Salvador de tu vida.
Él te invita hoy a que le abras tu corazón y tomes la decisión de rendirte a sus pies y vivir bajo su gobierno, bajo su señorío. Dios te bendiga. Y aquí te dejo el mensaje central de la Biblia y cómo se desarrolla.